Sí, buenas tardes. ¿Cómo estáis todos? Mi nombre es Francisco Javier Moreno y os vengo a hablar del emprendimiento, el intraemprendimiento desde España. Bien, voy a compartir la presentación que os traigo. Concretamente es el intraemprendimiento como motor y palanca de un nuevo modelo de crecimiento e innovación. Bien, básicamente en estos 25 minutos os quiero hablar un poco de lo más importante que creo que es necesario tener en cuenta sobre el área de intraemprendimiento y cómo es una palanca para el cambio y la evolución necesaria en estos tiempos de pandemia. Aquí una breve sinopsis de a qué me dedico actualmente y cuáles han sido mis áreas de expertise, de experiencia y un poco de mis habilidades profesionales y un contacto por si tenéis interés en profundizar sobre el tema. Bien, rápidamente, situación actual y perspectivas. Pues los expertos ya están exponiendo las consecuencias graves, severas de la actual pandemia. Se habla de que entre 10 y 12 millones de negocios van a desaparecer durante 2020 en el mundo. Y las causas son múltiples, desde la pérdida de clientes, la falta de liquidez y de financiación para muchas organizaciones, la reducción de empleo, la caída de la actividad, en sintonía con la evolución de la pandemia en cada país, la falta de innovación y de estructuras de digitalización. Y lo que es evidente es que la necesidad que existe de mantener unos niveles de operatividad, de innovación y adaptación al entorno es básica, es importantísima para seguir operando. Y esto se ha convertido en una necesidad y también en una virtud, ¿por qué no decirlo? Para afrontar la capacidad de supervivencia en un entorno absolutamente globalizado, hoy más que nunca, y sobre todo especialmente competitivo. Fijaros que esta situación ha afectado a todos los países. Os estoy enseñando una slide, una foto de las colas para acceder al Banco de Alimentos en Lugo, una provincia de España, este mismo mes. Y sin embargo, en esta slide vemos cómo todavía, incluso antes de la pandemia, en enero de este año, en Madrid, por ejemplo, se estaba buscando trabajo para empleadas domésticas y, como se puede apreciar, las colas eran importantes. Es decir, estamos en una situación en la que la pobreza todavía estaba presente antes de la pandemia, pero evidentemente la pandemia lo que ha hecho ha sido acelerarla y precipitar unos cambios brutales, sobre todo en el bienestar de muchos países, independientemente, lógicamente, de las pérdidas, de los fallecimientos que hemos tenido y que todos tenemos que lamentar. Bien, hay dos grandes lacras del siglo XXI que el intraemprendimiento quiere de alguna forma eliminar. La primera es la corrupción. A nivel global, un estudio del FMI lo sitúa en el 2% del PIB mundial. Estamos hablando de entre 1,5 y 2 billones de dólares. No solamente son los sobornos, los costes directos, sino realmente incluso el propio Fondo Internacional, el Monetario Internacional, Christine Lagarde, decía que esta lacra, la corrupción, reduce el crecimiento, eleva la desigualdad y alimenta la desconfianza. Y además hay otra lacra también muy importante, que es la burocracia. Es la que se denomina con las 3 INS: incompetencia, incapacidad e ineficacia. Esto es realmente un elemento que está poniendo trabas al motor del crecimiento, de la innovación, de la transformación digital y del cambio, hoy más que nunca, que necesitan hacer las organizaciones. Y solamente la burocracia, ya lo decía Carlos Castillo, es el arte de convertir lo fácil en difícil por medio de lo inútil. ¿Cuánto tienen que cambiar las organizaciones? ¿Cuánto tienen que eliminar de procesos, de áreas, de repeticiones, de fallos, de brechas, que es muy habitual encontrarse en esas organizaciones? Y ahora precisamente es el momento del cambio. Como vamos a ver, los hubs de innovación, los hubs de intraemprendimiento son los vehículos más adecuados para relanzar la actividad en muchas empresas. Y además, como dato, según la Unión Europea, la carga administrativa directamente, además lo dicen ellos, derivada de la legislación comunitaria, supone anualmente más de 123.000 millones de euros para las empresas. En España este coste se sitúa alrededor de casi el 5% del PIB. Y no es un fenómeno aislado. Ya lo dijo el Banco Mundial en 2012, que el ahorro agregado por simplificar la burocracia, solamente los primeros 90 países de la OCDE, podría superar los 1,8 billones de dólares. Bien, evidentemente eso significa que tenemos que poner soluciones. Tenemos que empezar por dos tipos de modelos de soluciones. El primero es la capacitación profesional externa. Es importantísimo en esta situación en la cual las empresas están desapareciendo, millones de negocios van a desaparecer hasta el 31 de diciembre de este año, que exista una motivación extra por parte de los profesionales, directivos
y de cualquier tipo de persona que desarrolle una actividad para capacitarse o recapacitarse de tal manera que pueda entrar en un mercado tan volátil, tan complejo, tan competitivo. Pero además es que tenemos que focalizarnos también en el emprendimiento corporativo, el intraemprendimiento. Es decir, la capacidad que van a tener las organizaciones de generar ideas y de que esas ideas se puedan poner en valor de tal manera que generen políticas adecuadas, acciones adecuadas que se puedan tocar, que sean tangibles. Es por eso muy importante que las organizaciones, sobre todo los directivos, la alta dirección, tome conciencia de la importancia del modelo de capacitación profesional, porque lo que viene dentro de los próximos meses es seguramente incluso más fuerte de lo que hemos pasado, independientemente, lógicamente, de las pérdidas humanas. Por eso, los profesionales tienen que entrar en modelos de capacitación, de modelos de generación y de creación de nuevos skills, de nuevas experiencias, de nuevos conocimientos y habilidades. Y por eso es importante tanto la capacitación en modelos de Business IT, es decir, en la tecnología aplicada a negocio, y en competencias digitales. Porque hay que recordar que muchos de los modelos de negocio que ahora funcionan y muchos de los oficios y profesiones posiblemente sean desplazados o simplemente desaparezcan dentro de los próximos 5, 10 o 15 años. Y eso es una realidad que ya nos están avisando empresas como Google, como Airbnb, como Uber, aquellos que están invirtiendo en altas tecnologías. Pero además de esta capacitación necesaria por parte de los profesionales, tenemos que tener en cuenta que también las organizaciones tienen que capacitarse. ¿Y cómo lo hacen las organizaciones? A través de la creación de los hubs de intrainnovación. Y es muy importante que cuando se alude a organizaciones se tenga claro que es tanto pública como privada. Lo digo por el tema de la burocracia que afecta por partes iguales a las empresas públicas como privadas, pero evidentemente las empresas públicas, por el hecho de tener mucho más organismos y una plantilla pues, eminentemente muy elevada, pues tienen muchos más problemas. Por tanto, las soluciones ya las tenemos claras. ¿Y qué es intraemprender? Pues intraemprender lo podemos ver en esta slide muy sencilla, muy sencillamente, es aquel proceso o aquella actitud que genera motivación en proyectos internos que permiten y que sobre todo dan soluciones a desafíos internos de la organización, generando oportunidades y convirtiéndola en un modelo de liderazgo. Si hacemos esa lectura, entenderemos que el intraemprendimiento es algo sencillo de aplicar, solamente hay que tener la visión y el enfoque de hacerlo. Y si decimos qué es el hub de innovación y sobre todo por qué es vital, pues veremos cómo las grandes compañías tecnológicas y las grandes compañías del mundo que utilizan la tecnología como un medio y no como un fin, evidentemente siguen invirtiendo en la tecnología porque saben que la tecnología es el presente y será también el futuro. Por eso, un hub de innovación es ni más ni menos que un laboratorio de ideas en una organización, ya sea pública o privada. Sus participantes, que deben ser toda la organización, deberían de aportar ideas, soluciones creativas e innovadoras, sobre todo disruptivas, ¿no? Incluso revolucionarias y hasta distópicas. Simplemente novedosas. Y sobre todo que se parta de un concepto conceptualmente de procesos sencillos, ágiles, prácticos y que se puedan poner de manifiesto en la propia organización sin necesidad de grandes inversiones. Y que es importante que todo el beneficio que viene por parte de un laboratorio de ideas, un hub de innovación, por regla general, también ofrece oportunidades y beneficios a la comunidad o incluso a la sociedad. Porque han salido de hubs de innovación, han salido muchísimas ideas que hoy están entre nosotros y las tocamos de forma tangible. Por tanto, esto es un avance real, creíble, realizable y que siempre va a generar un valor añadido cualitativo, pero también cuantitativo en el tiempo. Es importante que las organizaciones tengan claro que esto ha venido para quedarse, que el hub de innovación es algo que tiene que ser consustancial a crear una empresa. Porque realmente muchas empresas ahora mismo, algunas como el Titanic, en el 15 de abril de 1912, que se hundió frente a las costas de Terranova con más de 1.400 pasajeros, sabemos que se hundió por un iceberg, ¿no? Pero lo tenemos que tener en cuenta si somos conscientes de cuántos icebergs nos vamos a encontrar en el camino. Evidentemente, muchas empresas a día de hoy, sobre todo empresas medianas y grandes, pueden tener casi la misma similitud que un Titanic. Es decir, que pueden estar navegando sin rumbo fijo. Puede ser posible que tengan su propio iceberg y no lo sepan y, como bien sabemos,
el buque, en este caso el Titanic, era insumergible hasta que se hundió. La única característica que lo hacía insumergible era la imposibilidad de poder navegar con más de 5 compartimentos estancos. Como bien sabemos, y la historia y la película de James Cameron, pues efectivamente fueron 5 los compartimentos estancos que se hundieron y, por tanto, en este caso no quedaba más remedio que el hundimiento. Por eso es importante que veamos en este ejemplo del Titanic las negligencias que puede haber, ¿no? Si en ese momento había falta de botes salvavidas de elevada velocidad, un timón demasiado pequeño, una falta de un correcto sistema de vigilancia o un eficaz modelo de emergencia, pues tenemos que tener en cuenta que esos problemas los podemos llevar a la empresa y seguramente muchas empresas tendrán problemas similares en cuanto a dirección financiera, a propios objetivos estratégicos, sobre todo porque la pandemia ha cambiado muchas formas de pensar y muchas formas de analizar la realidad. Por eso es importante que sepamos identificar nuestros propios iceberg, que seguramente los tenemos ahí, ¿no? Por eso, un hub de innovación es una iniciativa orientada al emprendimiento interno, sobre todo a la innovación y a la transformación organizacional, pero no solamente de carácter digital. Hay que cambiar mentalmente, es decir, hay que cambiar una serie de elementos que nos van a hacer diferenciarnos del resto. Hay que impulsar, hay que ayudar a canalizar los esfuerzos de todos los agentes que están involucrados dentro de los hubs de innovación o de innovación. Y por eso es importante la colaboración. Aportar modelos de colaboración, incluso entre empresas, entre ecosistema intraemprendedor y, por supuesto, los estados en los cuales esa empresa, esa organización esté realizando su modelo de negocio, porque, evidentemente, nos vamos a mover en diferentes sistemas de hubs. En este caso, el presencial o espacio físico está dando ya lugar a uno nuevo, al virtual, con un entorno digital absolutamente diferente, posiblemente en 3D y con otra serie de capacidades, pero lo ideal será tener un modelo híbrido, es decir, tener espacios físicos para el personal, para clientes, para de alguna forma abrir la empresa al exterior, no utilizar un modelo de islas, es decir, mi organización es solo mía, estoy yo dentro y esa apertura es necesaria. Por tanto, ese modelo híbrido entre presencial y virtual va a ser lo que se va a dar seguramente en los próximos años. Y esto va a permitir promover retos y objetivos que son absolutamente importantísimos. La eliminación de fallas y las brechas habituales del negocio, más ahora con la situación actual de la pandemia. La eliminación de procesos, de errores, funciones operativas, administrativas, duplicidades. Muchos proyectos en ocasiones mueren antes de nacer por la falta de fluidez, de comunicación y sobre todo porque hay muchas trabas administrativas, no solamente a nivel público, sino también a nivel privado. La toma de decisiones a veces se hace tan tarde que se hace mal y además los errores de hacerlo demasiado tarde pues posiblemente se ven también pronto en la organización, ¿no? Es importante que además estos hubs de innovación aporten un modelo de experiencia de cliente, un customer experience, todo lo que es la atención global y la calidad percibida por el cliente, una mejora en los sistemas de comunicación, esa agilidad para tomar decisiones y, sobre todo, muy importante, para empoderar a empleados, de tal manera que el valor, los empleados que realmente aportan valor a la organización, no termine yéndose por dinero a otra organización, sino que la propia motivación y el propio valor de la marca se sientan como embajadores de su marca, de su empresa. Y eso genera crecimiento, eso mejora también desde el punto de vista de la RSC, de la responsabilidad social corporativa, la incorporación de nuevas tecnologías y de palancas disruptivas que ayuden a cambios, no solamente a un modelo de digitalización nuevo, sino sobre todo a mecanizar y automatizar muchos procesos que ahora están produciendo muchos problemas de ineficiencia, de errores, de brechas y sobre todo exceso de tiempo. Ese exceso de tiempo cuesta dinero, es mucho dinero. Por eso tenemos que trabajar con sistemas sostenibles, limpios y orientarnos hacia ese Open Innovation que ahora tanto se habla de él y que realmente tiene muchas cualidades positivas en las organizaciones. La innovación en el mundo, pues deciros que según el ranking de innovación de Bloomberg de este año, prácticamente entre Europa y algunos países asiáticos, pues encontramos los países más innovadores. Alemania, Corea del Sur, Singapur, Suiza, Suecia, Israel y Finlandia. España ocupa un discretísimo puesto 33, por debajo de lo que se considera la franja mínima
como para considerar a un país innovador, que es los 70 puntos, y encontramos por debajo pues algunos países como Argentina o Chile. De todas formas, si queréis informaros exactamente de vuestro país, dónde se encuentra en la escala del índice de innovación de Bloomberg, lo podéis directamente a través de Statista, que tiene el informe. Y si nos vamos directamente a América Latina, con los datos del Índice Mundial de Innovación del año 2019, sobre la fuente, en este caso la OMPI, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, vemos como Chile, Costa Rica, México, Uruguay, Brasil están en los primeros puntos. No llegan, digamos, a esa barrera que podemos situar en torno al 50%, con lo cual quiere decir que hay mucho trabajo por hacer, pero tampoco hay que quedarse en las cifras. Las cifras simplemente son orientadoras. Lo que nos están diciendo es que tenemos que parecernos al mejor, al que es capaz de liderar la innovación, ese cambio. Y los hubs de intrainnovación, el intraemprendimiento corporativo, es uno de los elementos más importantes porque crea riqueza, crea valor de marca en la organización y eso también se ve en el exterior. Crea comunidades de valor y además sirve para que los países tengan más poder porque las marcas mejoran su visualización y su visibilidad en el mundo, sino que se lo digan a las grandes tecnológicas que están invirtiendo constantemente en mejorar la tecnología, en hacerla más cercana, independientemente de lo que cada uno piense de las diferentes empresas, pues, tipo Google o Microsoft, etcétera, ¿no? Lo que están haciendo por generar y por liderar, en este caso, esa corriente, ese motor de innovación y tecnología, nosotros todos yo creo que tenemos que hacer el esfuerzo por también incorporarnos a ese tren, porque es un tren que sí que os puedo asegurar que solo para una vez en la estación, no vuelve a parar. Y si no se coge el tren de esa innovación y si no se aplica en las organizaciones, vamos a ver cómo esas cifras de esos 10 o 12 millones de negocios en el mundo efectivamente va a ser una realidad. Y esa situación que ha creado la pandemia, el COVID, que no seamos nosotros también unos aceleradores precisamente de ese empeoramiento y que tomemos soluciones que realmente a veces son más fáciles de lo que pensamos. No se trata tampoco de invertir tanto, no se trata de una cuestión puramente de dinero, de inversión, sino muchas veces de pensar, sentarnos y decir qué es lo que podemos hacer mejor con los mismos miembros de la empresa, con los mismos recursos. Y hay muchas organizaciones que han hecho esa toma de conciencia interna y han preguntado a los empleados, ¿cómo podemos mejorar? ¿Cómo hacemos las cosas diferentes? Y ahí es donde los empleados, los profesionales pueden decir mucho a la alta dirección y tienen que ser también la alta dirección absolutamente responsables con los objetivos, las oportunidades y los retos que su organización va a tener en el contexto internacional como consecuencia de la gravedad de la pandemia y de que no sabemos cómo va a terminar. Por tanto, tomemos medidas, tomemos iniciativas, creamos ideas innovadoras, creemos espacios físicos, virtuales también, que permitan que la innovación esté presente cada vez más en las organizaciones y no copiemos, sino que creamos algo realmente nuestro y que eso lo podamos poner en valor en las organizaciones. Y simplemente para que veáis cómo se encuentra en el año 2020 en el mundo el I+D, en este caso la investigación y desarrollo, pues lo podéis ver aquí en este caso, cómo casi todos los países están invirtiendo en ascender por ese gráfico de manera que cada vez sean más valorados, ¿no? No tiene por qué ser grandes países como vemos Finlandia, está escapada del pelotón, ¿no? Dinamarca, Denmark, Singapur, Suecia. Por tanto, no es tanto el tamaño, sino la visión, muchas veces de los gobiernos, pero también de la ciudadanía y de las empresas en innovar, en crear lugares de innovación, laboratorios de intraemprendimiento, hubs de ideas y sobre todo de creatividad. Realmente es muy fácil de decir, a lo mejor no es tan fácil de hacer, pero al menos tenemos que tener la idea. Acciones a tomar, y ya termino con ello. La primera, nuevas formas de pensar y sobre todo diferente. Piensa diferente. Si piensas diferente, seguro que vas a hacer las cosas diferentes. Innova como principio, innova como herramienta de crecimiento. Metodologías disruptivas, las metodologías que nos van a permitir hacer lo mismo en mucho menos tiempo y a menos costo. Las tecnologías como catalizadoras del cambio, pero no todas las tecnologías, solo aquellas o aquella que se adapte realmente como un guante a la mano a nuestra organización. Por lo tanto, tenemos que buscar aquella tecnología o aquellas tecnologías que nos van a empoderar en la organización. Por eso la necesidad casi básica es simplificar roles, simplificar acciones, departamentos, procesos, áreas,
cuanto más simplifiquemos, más tiempo vamos a ahorrar. Y el tiempo, vuelvo a repetir, es dinero. Y el tiempo, en este caso, es un valor que no podemos recuperar de ninguna forma. Además, habrá que agilizar. Las metodologías ágiles y superágiles nos están ayudando a tomar decisiones mucho más sencillas, mucho más fáciles. Y lo único que tenemos que hacer es simplificar. Todo está encadenado, ¿no? Empoderar la organización si llevamos una idea clara de qué rol tiene cada uno y cómo puede hacerlo de la forma más sencilla y mejor para el resto del equipo. Por tanto, habrá que capacitar, habrá que formar y habrá que informar de una forma fluida, comunicativa, constante a todos los agentes internos y externos que forman parte de los stakeholders de cualquier organización, que también son igual de importantes. Y, por supuesto, motivación e ilusión por nuevos retos. Ser embajador de una marca, ser un influencer de una marca, ser un referente de una marca significa que estás impregnado de los valores de esa marca. Si no sabemos crear valores, difícilmente vamos a poder crear espacios donde se generen nuevas ideas. Por eso es muy importante esa sintonía y esa empatía con esa serie de skills que son importantísimos. Y por último, intraemprender como centro de todo lo que hemos estado viendo en esta presentación. Y eso sí, siempre que sea posible, piensa en positivo. Si piensas en positivo y después de esta situación de pandemia y lo que nos queda, no nos queda más remedio también que acelerar el cambio, tomar decisiones incluso drásticas si son necesarias y sobre todo tener muy claro nuestro foco y hacia dónde queremos llegar. Pues nada más, muchísimas gracias. Aquí os dejo mi correo electrónico y mi smartphone, mi móvil, por si alguien tiene interés en contactar, ampliar la información o simplemente saludar. Muchísimas gracias. Sí, ¿alguna pregunta? Claves para micronegocios, Marcela. Pues verás, en los micronegocios lo más importante es saber dónde se sitúa tu cliente. Las redes sociales ahora mismo se pueden utilizar para empatizar con el cliente y sobre todo para anticiparse a las necesidades de los clientes. Desde una frutería, un pequeño comercio, un retail, una pizzería, por ejemplo, cualquier tipo de empresa de restauración pequeña puede enfocarse sobre todo a lo que es el Customer Journey, el Customer Experience, la experiencia de cliente. Simplemente conocer lo que le gusta al cliente, lo que quiere y cómo lo quiere. Es tan sencillo muchas veces que a veces el día a día nos come, pero si somos capaces de aplicar esta parte digital, es decir, herramientas que existen en Internet, muchas de ellas incluso gratuitas, CRMs que incorporan algún pequeño módulo de inteligencia artificial, podemos tener a nuestros clientes perfectamente catalogados, saber lo que les gusta, saber cómo lo quieren y también incluso trabajar con tema de precios para en alguna ocasión dar sorpresas, ¿no? Eso de decir, oye, que si te llevas lo mismo que te llevas siempre, hoy va a ser con un 10% de descuento. Cuando un cliente no se espera algo, seguramente impactamos y ese impacto siempre es positivo. Así que hay muchas fórmulas y muchas estrategias para llevar lo digital a este micronegocio, porque muchos micronegocios ahora son grandes negocios y ha sido porque lo han hecho bien en lo digital. ¿Cómo es un intraemprendedor, Andrés? Pues es la pregunta del millón. Son personas, mujer, hombre, de cualquier edad, mayor o de 15 años o de 16, que tiene una idea que puede ser incluso demasiado disruptiva, un poco estúpida, incluso que nadie le cree, o incluso hasta que se ríen, ¿no? Pues esa persona que tiene esa idea y es capaz de decir, sea lo que sea y piense en lo que piensen los demás, esa idea la voy a intentar llevar a la práctica. Ese es un intraemprendedor. Y cuando digo, y fijaros que estoy hablando de intraemprendedor dentro de una organización, pero porque el que está trabajando, de alguna forma ya es emprendedor en sí mismo, ¿no? Por eso las ideas crecen en las personas. Y cuando tú estás realizando un trabajo, puedes tener 15, 16 años, estás haciendo algo en prácticas y tienes una idea de poder hacer lo mismo que estás haciendo, pero de forma diferente. Pues esa persona es un intraemprendedor. Es decir, lo que está haciendo en un negocio determinado, si lo puede hacer de otra forma diferente, con menos costo, con menos procesos, más fácil e incluso a mejor precio, eso se llama intraemprender. Y se llama intraemprender dentro, digamos, de un modelo de negocio. No tiene por qué ser una gran empresa, no tiene que ser una empresa mediana,
incluso puede ser un departamento, un área de una administración, de una municipalidad, de un organismo público. Es simplemente estar en un entorno en el cual se genera un producto o servicio y se tiene la idea de revolucionarlo. Ese es el germen, el gen del intraemprendedor. ¿Qué características debe tener un emprendedor? Pues esto es, yo creo que ya lo hemos visto muchas veces, los grandes emprendedores no son personas especialmente brillantes ni son personas con muchos máster, son personas que han tenido una visión de una idea, han encontrado algo diferente que no está en el mercado o que pueden mejorar lo que está en el mercado y que ponen todo su tesón, su ilusión, su motivación, sus ganas. Es decir, no hay tiempo en las 24 horas del día para seguir trabajando en ello. Son personas con una actitud muy férrea, con una motivación excelente y son personas que creen tanto en sí mismas y en lo que la idea que quieren desarrollar que apuestan todo. Esas personas, aunque fallen en el primer emprendimiento, en el segundo, en el tercero, terminan emprendiendo y terminan emprendiendo con éxito. Muchísimos casos hay de emprendimiento, es verdad que hay otros en los cuales se fracasa, pero seguro que en aquellos en los que se fracasa es porque a lo mejor no se han puesto todas las ideas necesarias o no se han puesto de manifiesto todos los recursos. Si sigues una serie de ideas, si tienes una serie de recursos y si tienes muy fijo tu objetivo, muy probablemente, con una alta probabilidad, conseguirás ese emprendimiento. Por eso es una persona que tiene las ganas de llevarlo a la práctica y que no va a parar, ni nadie le va a parar para conseguir que ese emprendimiento sea un éxito. Cualquier idea se puede vender, Sofía. ¿Y cómo lidiar con meter en contra de la gente que me rodea? Eso es muy difícil. La gente tóxica nos rodea muy habitualmente. Es muy difícil. Hay que ser muy disruptivo. Hay que acercarse a las personas que son más empáticas con nuestra idea. Hay que recordar que muy pocas ideas han nacido de una sola persona. El trabajo en equipo es básico porque dos, tres, cuatro personas saben más que una y aportan ideas diferentes. Por eso es muy importante que tengan esa visión. Rodearnos de gente que nos aporte valor. Nuestro círculo, las tres famosas F, en este caso sobre todo la familia, y aquellos amigos que nos puedan aportar su realidad, es decir, cómo ven ese emprendimiento, cómo ven esa idea, y realmente no es tan difícil arrancar si nos rodeamos de recursos, de personas que nos van a posibilitar al menos el arranque inicial. ¿Es bueno emprender entre amigos del trabajo? ¿Cómo lidiar con las jerarquías de un lado y de otro? Bueno, es una muy buena pregunta. Es bueno, sí, es bueno. Realmente, dos personas que trabajan durante un tiempo en un mismo trabajo y en una cercanía conocen su parte positiva, su parte negativa, y eso es importante. Muchos de los modelos de negocio y startups que han funcionado y de programas de intraemprendimiento en organizaciones ha sido precisamente porque ha habido un roce, ha habido digamos, un cariño, entre comillas, ¿no? El intraemprendimiento es así porque las personas se conocen desde tiempo y saben cuáles son los principales valores y por eso se apoyan en esos valores para formar parte incluso de una startup dentro de una organización o incluso de un spin-off, cuando puede ser un modelo de negocio bastante interesante y sobre todo disruptivo, ¿no? Por eso es importante que se conozcan las personas, porque no puedes iniciar una aventura empresarial sin conocer perfectamente en quién te puedes apoyar. Pero no es nada negativo, en todo lo contrario. Si sabemos en qué apoyarnos, puede ser un factor diferencial entre un emprendimiento, un intraemprendimiento positivo y uno que sea negativo. Bien, pues hasta aquí este pequeño webinar sobre intraemprendimiento, muy breve, en 10 segundos. Intraemprender es una necesidad, la intrainnovación y la creación de lugares físicos y virtuales para que las ideas se lleven a cabo en las organizaciones es básico, es fundamental. En esos tiempos de pandemia y después de la pandemia tenemos que apostar por el liderazgo de la innovación, de la transformación de las organizaciones, por capacitaciones y sobre todo por crear hubs para innovar. Es fundamental para todos, para todo el mundo. Muchísimas gracias.